Señor, una vez más estamos buscando tu presencia y buscando tu guianza. Dirige tú este mensaje, imparte tú este mensaje. Aún ve más allá de lo que nosotros podemos hacer. Exprésate, habla, dirige y revela. Gracias por este maravilloso libro de Primera y Segunda Samuel. Ábrelo más a nosotros en estos mensajes. Gracias, Señor. Amén. El mensaje 3, principios espirituales, lecciones de vida y advertencias santas según son vistos en la historia de Samuel. La historia de Samuel podemos decir que es un reflejo de toda la operación de Dios en su economía, en una historia de una persona muy especial. Y vamos a tocar los puntos centrales de este mensaje. Como siempre les digo, nos gusta extraer los puntos más cruciales y traerlos a ustedes para que ustedes luego en la semana puedan seguir estudiando, puedan seguir profundizando y puedan producir entonces el hablar de Dios el día de la reunión, de la mesa o el momento que tengan el tiempo de profetizar. Pero esto es una herramienta más. Sos bendecidos, tenemos, como dije la semana pasada, tenemos mucha palabra, mucha palabra, y esta es una herramienta más. No pretende traer palabra por palabra el mensaje, sino, como digo, las cosas más cruciales, más esenciales que ustedes puedan extraer y tener una visión mucho más amplia. Y podemos decir que Dios tenía una urgencia. Y cuando hablamos de los principios espirituales, tenemos que decir que son principios que nos guían, nos dirigen para mantenernos en la línea correcta. Por otro lado, las lecciones de vida van a producir el perfeccionamiento para avanzar. Y las advertencias santas nos deben alertar para no caer en los errores de los demás. Así que todo eso está implícito, aunque no necesariamente lo estaremos mencionando, pero estos aspectos los estaremos viendo moverse en diferentes situaciones durante todo este proceso. Así que estos escritos de Samuel los podemos definir como principios espirituales, lecciones de vida y advertencias santas. De Samuel pudiéramos estar hablando por horas, hablando todos los detalles de su nacimiento, de su llamado, pero pudiéramos perder la carga central. Y la carga central no necesariamente se puede ver tan visiblemente. Por eso es que es una cristalización. La cristalización es una revelación intrínseca que está subyacente y que se extrae. Y eso es lo que le llamamos el estudio de cristalización. Están los estudios vida, pero sobre los estudios vida entramos en los estudios de cristalización, que es más profundidad, más claridad. Y como estamos sobre la palabra de Dios, esto no tiene fin. Esto no tiene fin. Así que hay un paralelismo en la carga de Dios entre Adán y Eva, el Cana y Ana, y Cristo y la iglesia, para un mismo fin: producir el hijo varón que se habla de Apocalipsis 12, pero vamos a profundizar en esos puntos más adelante. Pero para ir trabajando el tema,
de que no es necesariamente que querramos traer todos los versículos y todos los capítulos y hablar las historias de Samuel en detalle. Eso lo hace usted. Pero queremos mirar elevarnos más alto y mirar qué es lo que está subyacente y qué es lo que el Señor quiere mostrarnos en este libro de Samuel. Y el punto principal aquí, detrás de este Samuel individual histórico, es comenzar a ver el desarrollo del Samuel corporativo. Cuando miramos otra vez Génesis 1:28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y luego en el 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, una pareja. Por eso comencé diciendo que hay un paralelismo entre Adán y Eva, Elcana y Ana, y Cristo y la iglesia. No se les vaya esa perspectiva, está ahí, escondida. Y todo comienza con una pareja, y todo comienza con un mandato. Esta pareja van a formar una sola entidad con un propósito, fructificar y multiplicarse. Ese fructificar y multiplicarse tiene muchas implicaciones. De hecho, este próximo jueves vamos a estar compartiendo un poco sobre la consagración y vamos a ver unos aspectos un poco diferentes de lo que quizá usted ha visto, pero esto está implícito aquí en este mandato de fructificar y multiplicar y llenar la tierra. Hay un proceso que Dios quería con el hombre, moviéndose no solamente para Adán y Eva, sino para un Adán corporativo, que iba a ser la extensión y la expresión de Dios en toda la tierra. Y luego vemos a Pablo en Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y aquí tenemos otra pareja, Cristo y la iglesia. Pero esa pareja, como hablamos ya hace como 2 años atrás, de ese tema del gran misterio, se converge con la carga de Dios de tener una reproducción y tener a su vez un cuerpo y tener muchos hijos, como la reproducción de su hijo. Así que tenemos a Adán y Eva, tenemos a Cristo y la iglesia, que luego va a tener una culminación en Apocalipsis 12:5, y ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y a su trono. Adán y Eva, multiplíquense. Cristo y la iglesia se unen. ¿Para qué? Según dice Romanos 8:29, para que surjan muchos hermanos. Y aquí tenemos la producción final del hijo varón, de la mujer y el hijo varón. Hay una corriente que está fluyendo, y el libro de Samuel va a presentar el misterio de una manera simple a través de ¿qué? De su historia. Así que, siguiendo la línea del niño, 1 Samuel 1:27 dice Ana, por este niño oraba y Jehová me concedió lo que le pedí. ¿Saben? Esa oración de Ana, ella estaba orando por su hijito, ¿verdad? Tener un hijo. Y como vimos la semana pasada, contrario a otras mujeres que también tuvieron hijos,
prominentes, podríamos decir, en términos de la economía de Dios. Ellas se quedaron con él, pero Ana lo lloró, lo pidió y lo entregó a Dios. Dios tocó su espíritu porque Dios necesitaba de Samuel, no para tenerlo a control remoto, sino para que fuera entrenado y perfeccionado con un propósito. Y aquí está Ana orando por este niño. Mateo 1:23, vemos aquí una virgen estará encinta y dará a luz un hijo. Y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sabían que la oración de Ana por Samuel también produjo este niño en Mateo 1:23? La oración de Ana es la extensión del nacimiento de Cristo. Ella, sin saber, orando por su hijo, estaba orando también por Cristo, por este niño que nació acá. ¿Qué les parece? Y Cristo mismo habla en Juan 16:21. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Yo nunca he visto una madre, después de pasar, no importa cuántos dolores haya pasado, cuántos sufrimientos, después que la madre ve al niño y sabe que está sano y que está bien, se le olvidaron los dolores. Solamente va a disfrutar la criatura y va a abrazar la criatura y va a mirar la criatura una y otra vez. Por eso es que el Señor está diciendo aquí, una vez que ha dado a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia. Y hay una nota aquí interesante, dice, en esta parábola, el Señor indica que los discípulos eran entonces como una mujer con dolores de parto y que Él era el niño que había de nacer en su resurrección. ¿Qué les parece? Así que la oración de Ana no únicamente produjo el nacimiento físico de Cristo, sino que la oración de Ana se extiende también para otro nacimiento. Por eso fue que en Hebreos dice, yo te he engendrado hoy. Es decir, que Cristo como humano entró la humanidad en la divinidad, en su resurrección, y hubo otro nacimiento más. Y ese nacimiento, ¿dónde salió? De la oración de Ana por este niño oraba. Si la oración de Ana no hubiese salido Samuel, y si no hubiese salido Samuel, no hubiese salido David, y si no hubiese salido David, no llega Cristo. Así que no podemos tomar livianamente este simple versículo. Por este niño oraba y Jehová me concedió lo que le pedí. ¿Saben? Jehová dice por el otro lado, mientras tú orabas, yo pude llevar adelante lo que yo quería. Esa es la profundidad de toda esta palabra. Si nos quedamos por encimita, hay mucho que hablar, muchas cosas bonitas aquí, pero en menos de 5 minutos les he revelado toda la profundidad que hay en esta sencilla oración. Por este niño oraba. Otra extensión de la nota dice, fue engendrado como hijo de Dios en resurrección para impartir vida a los muchos hijos de Dios. Él es el hijo primogénito de Dios que vendrá otra vez. Será el rey en el trono con el cetro en el reino y permanecerá para siempre en la eternidad futura. Es decir, que en la resurrección no solamente hubo un nacimiento del hombre que entró en la divinidad y se mezcló con la humanidad, y la humanidad se mezcló con la divinidad y se produjo una persona especial, sino que también en ese parto también nacieron
muchos hijos. Muchos hijos. Y ese parto también abrió el reino. Y ese parto traerá el rey, el reino. Y ese parto va a permanecer, va a traer el fruto final para que todo este universo exprese a Dios. ¿Qué era eso? La oración de Ana. La oración simplecita de Ana. Por este niño oré. Apocalipsis 12:2. Estaba encinta y clamaba. Aquí clamar es orar, igual que Ana. Aquí está la mujer encinta que orando como Ana. Esa mujer encinta somos nosotros hoy. Ya se dio el parto de Samuel, se dio el parto de Jesús, se dio el parto de Cristo resucitado, pero todavía falta otro parto más, que Ana no sabía que estaba orando. ¿Qué parto es ese? Es el parto de los vencedores en Apocalipsis 12. Y ahora tenemos otra Ana corporativa que está orando hoy. Y este mensaje nos tiene que llevar a orar. Este mensaje nos tiene que llevar a clamar, como dice aquí. Estaba encinta y clamaba, igual que Ana. Estaba clamando, estaba gimiendo por este niño que nació. Bueno, el Señor hoy está trabajando en nosotros para que surja este parto final. La nota dice, el niño que iba a tener, aquí en Apocalipsis 12:2, por ser un hijo varón, representa la parte más fuerte del pueblo de Dios. A través de todas las generaciones ha habido entre el pueblo de Dios algunos más fuertes que otros. La Biblia los considera una unidad colectiva que pelea la batalla por Dios y trae el reino de Dios a la tierra. Y también dice, con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, significa que por todas las generaciones el pueblo de Dios ha sufrido dolores de parto para dar a luz un hijo varón que peleará por el reino de Dios. Y ella dio a luz un hijo varón que pastoreará con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado a Dios y su trono. ¿Quién comenzó eso? La oración de Ana. La oración de Ana. Y hoy estamos en la extensión de la oración de Ana, camino a ese último parto que es la extensión del parto de Ana. Así que Dios tenía una situación muy seria y la discutimos la semana pasada. La línea de la vida se había perdido. Dios, el camino que estuvo trazando desde Adán hasta Noé, y de Noé hasta Abraham, y de Abraham hasta Moisés, y Moisés con los sacerdotes y los profetas, más bien con los sacerdotes, se fue perdiendo, hasta entrar entonces a lo único que le quedaba a Dios, que era algunos buenos jueces. Los jueces venían a ser como la policía, que representaba a Dios y defendía a Dios de sus enemigos. Cuando el juez moría, ellos volvían otra vez a su degradación y a su muerte y a perder las batallas. Así que en el momento que Elcana y Ana comienzan a orar, porque aunque dice que la que oró fue Ana, pero me da la impresión que también Elcana oró. Él también amaba a su hijo. Así que ellos fueron los únicos disponibles para Dios, para volver a activar la línea de la vida que había desaparecido ya con el último juez, que fue Sansón, que también era un nazareo, pero no guardó el nazareato, sino que se contaminó y no se apartó. El nazareato
entrando ahora a entrar un poco más del Nazariato, es una señal de sujeción a la autoridad. Cuando dice Ana a Dios, 1 Samuel 1:11, yo lo daré a Jehová por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Saben? Eso está amarrado a 1 Corintios 11:3. ¿Por qué? Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y en Efesios 1:10, para la economía de la plenitud de los tiempos. Para la economía de la plenitud de los tiempos. De hacer que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiere decir que cuando Ana declara el nazariato, porque no fue Samuel, porque él no estaba naciendo, fue Ana quien proclamó el nazariato para que él lo cumpliera. Se estaba dando aquí estas tres cosas. Número uno, cuando un hombre o una mujer, dice aquí número 6.2, haga un voto especial en voto de nazareo a fin de apartarse para Jehová, todos los días del voto del nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días durante los cuales se apartó para Jehová. Será santo, dejará crecer las guedejas del cabello de su cabeza. La nota dice, en la Biblia, el pelo largo significa la posición de sujeción a la cabeza como autoridad. El hecho de que el nazareo se dejara el pelo largo era una señal de que así como la mujer toma a su marido como cabeza, él tomaba a Dios como cabeza, considerándolo así su marido. Así que un nazareo es uno que somete a Dios, se somete a Dios tomándolo como cabeza y autoridad. Profundo este asunto. Siempre nos están imaginando pues los nazareos con el pelo larguísimo y pues que era una costumbre. No. ¿Saben? El universo el nazariato estaba hablando de lo que Dios quería hacer, de poner todas las cosas bajo una cabeza, como dice Efesios 1:10. Ya Ana, sin saberlo, estaba produciendo un ser en esta tierra que iba a sujetarse e iba a aceptar a Dios como su cabeza. Satanás, y hemos hablado muchas veces de eso, se rebeló, se salió de la cabeza, se salió de Dios. El hombre cayó, se salió de la cabeza, se salió de Cristo. Así que estaban todos descabezados. Pero cuando llega Ana dice, no, mi hijo va a estar bajo la cabeza. Ella lo dice así, pero dice, no pasará navaja sobre su cabeza. Y no pasar navaja sobre su cabeza implica que él se sujeta a la autoridad. Él se sujeta y toma a Dios como su cabeza. Así que este asunto comienza con la familia. Ana vio la necesidad de que su hijo entrara bajo la autoridad de Dios y la sujeción de Dios. Si los padres no ven esto, nunca pueden anhelar a que sus hijos estén bajo la autoridad de Dios. Cuando ella dice, e hizo voto, diciendo, oh Jehová de los ejércitos, si miras la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo daré a Jehová por todos los días de su vida
y no pasará navaja sobre su cabeza. Y luego el 28, yo pues lo he dado en préstamo a Jehová, todos los días que viva será prestado a Jehová, y él adoró allí a Jehová. ¿Qué es eso? Ana está diciendo, mi hijo va a estar en sujeción tuya. Y ya habíamos hablado, y lo dice, lo van a leer esta semana, que Dios estaba pobre. ¿Pobre de qué? Pobre de aquellos que le representan. Pobre de aquellos que pueden recibir su hablar y su dirección y tener el corazón apropiado para que Dios se manifieste y Dios pueda seguir adelante. Dios no tenía a nadie, estaba en quiebra completamente hasta que Elcana y Ana llegaron. Y entonces Ana le hace ese préstamo a Dios. Dije que la expresión de Ana en este caso, por un lado le dice, no, él va a estar ahí todos los días de su vida sirviéndote a ti, pero es prestado. ¿Por qué? Porque también es mi hijo. Y dice que a cada año Ana iba y le llevaba un vestidito a su hijo. Es decir, que ella nunca dejó de ser su mamá. Ella no fue que lo soltó allí y no lo volvió a ver más. No, ella iba cada año. Y quién sabe si iba otros días más. No dice la Biblia, pero por lo menos dice, cada año iba, le llevaba un vestidito. ¿No creen que le daba un abrazo y un beso? Claro que sí, era su hijo. Estaba para el servicio de Dios, pero era su hijo. Y lo estaba cuidando. Maravilloso esa expresión de ella ahí. Pero lo más importante es que Ana estaba clara que aunque ese era su hijo, estaba bajo Dios, para que le sirviera a Dios. Por eso, Dios le declara a Elí que tenía un nuevo sacerdote conforme a su corazón. En 1 Samuel 2:18 se ve algo muy interesante. Samuel dice, siendo muchacho. ¿Qué es muchacho? Yo entiendo que debe estar entre los 12 y los 15. Joven. Para mí que está ahí, por los 12, 13 añitos. Algo interesante pasó aquí. Vestido de un éfod de lino. Ministraba delante de Jehová vestido de un éfod de lino. ¿Qué era eso? ¿Qué pasó ahí? Obviamente, Elí se dio cuenta de la degradación que había. Él se dio cuenta que sus hijos no iban a ser sacerdotes apropiados. Y él percibió que él necesitaba entrenar a este niño, porque posiblemente, aunque no era un sacerdote oficial, por lo menos podía llevar adelante el sacerdocio, aunque él no fuera un sacerdote oficial. Él no estaba claro, pero le empezó a poner el éfod. ¿Sabe lo que es el éfod? En el éfod Dios hablaba. En el éfod él podía percibir la carga de Dios. Él estaba siendo entrenado para recibir el hablar de Dios. Y dice en el 11, y Elcana fue a Ramá, a su casa. Ahí está. Y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Estaba siendo entrenado en todas las dotes sacerdotales, aun cuando no era sacerdote. Ahora, en el 35, aparece uno que le llaman un varón de Dios. Esa expresión se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento. Y yo me haré surgir, después que este profeta le habla de la degradación que estaba, la situación, como Dios veía la cosa, el asunto, entonces él le dice, yo me haré surgir un sacerdote fiel, quien haga conforme a lo que está en mi corazón y en mi mente. Y yo le edificaré casa firme, y él andará delante de mí, de mi ungido, continuamente. ¿Qué es eso? Dios está no solamente profetizando de Samuel,
también está profetizando al futuro. Pero aquí directamente le está diciendo, tu sacerdocio se va a acabar, tu sacerdocio no va a durar, porque yo me haré surgir un sacerdote fiel, que haga conforme a lo que está en mi corazón y mi mente. Oiga, Samuel estaba siendo entrenado para recibir lo que estaba en el corazón de Dios y en la mente de Dios. Y en la mente de Dios. Ese era su entrenamiento desde muchacho, como dice la Biblia. Estaba ahí con el éfod, aprendiendo a ministrar, pero lo que aprendía no era solamente las cosas externas, sino que también Dios estaba transmitiendo en él lo que estaba en su corazón y lo que estaba en su mente. Por eso se da esta historia que todos conocemos cuando Dios llamó a Samuel 3 veces y entonces percibió Elí que Jehová llamaba al niño y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate y si te llama dirás, habla, oh Jehová, porque tu siervo escucha. Y vino Jehová, se le presentó y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Y respondió Samuel, habla, porque tu siervo escucha. Así que dentro de todas las cosas negativas que Elí tenía, por lo menos fue entrenando a este niño, que luego fue un jovencito, a escuchar la voz de Dios y a percibir la voz de Dios. Esto nos habla de que si perdemos la voz de Dios, si perdemos el hablar de Dios, entramos en degradación. Elí no la tenía. Así que cuando aparentemente él se dio cuenta, cuando el niño le dijo cómo era el hablar, él sabe que en un momento dado posiblemente Dios también le habló, pero por causa de la degradación y la muerte, ya Dios no le habló más. Nuestra vida depende de las palabras del Señor y nuestra obra depende de sus mandatos, de lo que Él nos dice. Si no hay el hablar del Señor, no nos capacitamos. No hay manera que el Señor pueda seguir adelante y llevar adelante su economía eterna. Así que estamos en este proceso. Por eso, hermanos, para la gloria del Señor, en su recobro, el hablar de Dios no está carente. El hablar de Dios es abundante. Y lo que necesitamos es tener el oído apropiado y la sensibilidad apropiada para recibir tal hablar. Samuel aprendió de Elí a ministrar a Jehová como sacerdote. Pero por otro lado, mientras Samuel aprendía, pudo observar el deterioro del sacerdocio arónico, degradado. Pero esto no debilitó a Samuel. Él continuó firme, siguió adelante. Y fue una advertencia. Esta es una de las advertencias que hablamos. Estas son advertencias. Nosotros, cuando nos enfrentamos a la degradación, necesitamos tomar la postura correcta. No es comenzar a criticar, sino no repetir lo que otros están haciendo. Él se mantuvo limpio, se mantuvo íntegro. Y luego eso lo llevó a ser un juez que juzgó a Israel, un profeta que profetizó por Dios y finalmente uno que introdujo el reinado. Todo un tipo de Cristo, todo un tipo de un vencedor. Este hijo que Ana oró comenzó a vivir y a reflejar lo que Dios quiere hacer con todos sus hijos, con todos sus hijos. Por eso, en Éxodo 19, Dios le habló a Moisés, dile a su pueblo que yo los he elegido para que sean un pueblo de sacerdotes,
una nación santa. Y luego Pedro le añade un linaje escogido, nación santa, reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Ellos no quisieron escuchar, ellos no quisieron ser infundidos con la palabra de Dios y llegaron hasta Samuel. Perdón, llegaron hasta Elí. Por eso aquí está Dios levantando otra vez todo lo que se había caído, todo lo que se había perdido en una sola persona. Fue lo único que consiguió, una sola persona. Pero lo logró. La oración de Ana y el corazón de Samuel hicieron una combinación maravillosa que Dios pudo seguir adelante. Samuel fue quien realizó el cambio de era a la era del reino con el reinado. Así que esto reviste gran importancia no solo para la historia de Israel, sino para toda la humanidad. Como le dije al principio, la oración de Ana tenía un alcance eterno que produjo todo el cambio y sigue produciendo todo el cambio. Por eso nosotros necesitamos mirar a Samuel desde una perspectiva mucho más sobria. Yo pudiera estar hablando esta noche de todas las cosas de Samuel, quizás hablemos más en el futuro, pero mi carga mayor es llevarlos a la carga pesada y seria que produjo esta oración y el alcance del vivir de Samuel para nosotros ahora y en el futuro. Samuel reemplazó y puso fin al sacerdocio viejo, arónico. Y Dios usó a Samuel para cambiar todo eso, pero no por medio de una rebelión o una revolución, que es lo que usualmente sucede cuando uno ve algo mal, quiere corregirlo y trae la opinión. Y dependiendo de la peculiaridad de las personas, ya ustedes saben lo que eso es, los que estuvieron escuchando los mensajes que traje, más intenso va a ser su protesta y más intenso va a ser la división que va a causar. Pero Dios produce los cambios no con rebelión, no con revolución, sino con revelación. Y esa revelación amarrada de autoridad y liderazgo como lo tenía Samuel. Así que Samuel era una persona llena de revelación y lo hacía todo conforme a lo que había visto. Dice, Jehová se manifestó a Samuel por la palabra de Jehová. Es decir, Dios estaba revelándose a Samuel por su palabra. Lo que él quería hacer con el pueblo de Israel en Éxodo 19, lo mismo. Pero el pueblo de Israel, no queremos que Dios nos hable. Háblanos tú, nos cuentas después lo que te diga a ti. Pero Samuel dijo, no, yo voy a aceptar el voto que mi madre me impuso y quiero aprender. Se quedó allí porque quería aprender, ser entrenado, perfeccionado. ¿Para qué? Para el hablar de Dios. Así que el vivir de Samuel fue el vivir de un hombre manifestando la divinidad. Así que nosotros necesitamos considerar los pasos de Samuel para entrar en su vivir expresando el deseo del corazón de Dios. Quiere decir que Samuel es el prototipo del nuevo hombre. Samuel es el prototipo del nuevo hombre que Dios quiere lograr hoy. Dentro de aquel ambiente de corrupción, degradación, y aun cuando el espíritu no estaba en el hombre, Dios pudo activar el espíritu de Samuel. Eso sí, eso hemos hablado, cómo el espíritu de Adán antes de la caída estaba activo y hablaba con Dios, se comunicaba con Dios y recibía los mensajes de Dios. Dios logró activar el espíritu de Samuel y le pudo hablar y pudieron ser una sola cosa para Dios poder, para Samuel saber
lo que estaba en el corazón de Dios. Así que podríamos decir que Samuel y el corazón de Dios eran una sola cosa. Por eso el ministerio trae una expresión muy interesante. Un hombre conforme a Dios era Dios en funciones en la tierra. ¿Qué es eso de un Dios en funciones? Bueno, cuando el presidente de una nación tiene un vicepresidente, ¿verdad? Las naciones que tienen ese tipo de estructura tienen un vicepresidente y el vicepresidente sale de viaje, entonces el presidente sale de viaje, el vicepresidente viene a ser un presidente en funciones. Eso es lo que significa esa expresión. El vicepresidente no es el presidente, pero viene a ser el presidente en funciones. Hay momentos que el presidente no se consigue y el vicepresidente va a tomar las decisiones. Si las toma bien o las toma mal, eso es otra cosa. Pero él es el presidente en funciones. Claro, el verdadero presidente no es él, pero él lo está representando, lo está expresando y todo el mundo en ese momento tiene que verlo como el presidente. Bueno, así mismo era Samuel. Samuel no era Dios, pero funcionaba y operaba como Dios en la tierra. Hoy Dios quiere hacer lo mismo con su iglesia, con su cuerpo. Dios quiere que progresemos a esa estatura donde seamos un solo corazón con el Señor. El que se une al Señor, ¿qué? Un solo espíritu es con Él. ¿Qué es eso? Es esta unión espiritual entre Dios y nosotros para poder saber lo que hay en su corazón y poder saber lo que está en su mente. ¿Cómo lo recibimos? Por la palabra. Por la palabra. Así que este voto nazareo no era un acto frívolo. Sí lo pudo haber sido para algunos, pero no para Samuel. Samuel lo tomó muy en serio y entró, se perfeccionó y avanzó en este asunto. Samuel no tenía dentro de él ninguna otra consideración, ni nada ocupaba su mente. Todo lo que él era, todo lo que estaba dentro de él tenía solamente un resultado y era expresar a Dios, transmitir a Dios y llevar adelante lo que Dios quería. ¿Saben? Es exactamente lo que Dios quiere de nosotros. En el Salmo 110:3 habla que tus jóvenes se te ofrecerán voluntariamente en el día de tu guerra. ¿Saben? Todos los que entramos a recibir al Señor nos convertimos en niños y jóvenes para Dios. Somos frescos, nuevos. Y lo más que Dios ama es que nos entreguemos a Él, ¿qué? Voluntariamente en medio de esta batalla entre Satanás, la corrupción y su iglesia. ¿Qué es eso? Eso es el nazareato. Esto no es un asunto de que ahora usted diga, yo voy a ser un nazareo, yo ahora, paso 1, me dejo crecer el pelo, paso 2, no, eso no es. No. Esto es un asunto de sujeción a la autoridad. Una vez que nosotros nos sujetamos a la autoridad y se cumple lo que dice ahí en 1 Corintios 11, donde Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre. Y el hombre es cabeza de la mujer. Hay un orden. Se está cumpliendo el nazareato. Pero cuando se rompe eso, entonces entramos al caos. Y entramos otra vez al desorden satánico, que es lo que impera en este universo. Así que para que sucediera, Dios tenía que hacer surgir una persona llena de vida, un profeta que hablase por él, conforme a lo dispuesto por Dios. Samuel es considerado el primer profeta, pues fue él quien introdujo el profetismo para que Dios impartiera su hablar. Habían profetas, pero este profeta no era únicamente para predecir.
Habían profetas en el tiempo de Moisés, pero esos profetas eran unos profetas de ratitos, donde a veces se les revelaba alguna cosa y ellos la decían y profetizaban y hablaban, pero este profeta era otra cosa. Este profeta traía la carga de Dios. No únicamente para decir lo que iba a pasar o decir, sino para llevar adelante lo que Dios deseaba y hablar el hablar exacto de Dios en todas sus decisiones. Esa es la profecía que Dios necesita restaurar hoy en la iglesia. Por eso en 1 Samuel 3, 19, 20 dice, Samuel crecía y Jehová estaba con él y no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel no dejaba caer a tierra ninguna de sus palabras. Samuel estaba ahí, agarrando el hablar de Dios, tomando el hablar de Dios. ¿Para qué? Para llevarlo adelante. En eso consistía la profecía de Samuel. No era para que estuviera hablando de lo que iba a pasar. No. Era para él hablar y traer el hablar preciso de Dios. Por eso Samuel cambió la era en la administración de Dios, de la era del sacerdocio a la era del profetismo con el reinado. Por eso Samuel llegó a estar por encima del rey, de los reyes, y los reyes lo buscaban. Aun cuando Saúl murió, estaba desesperado porque no tenía el hablar. Pero cuando el rey escucha al profeta, entonces está recibiendo el hablar de Dios. No para que le diga, a veces se lo decía, pero también le señalaba sus faltas y le señalaba su pecado, como pasaba con David. El profeta no solamente estaba allí para decirle cosas buenas o las cosas que iban a pasar, también se convertía en juez para decirle cuando tú estás pecando, como pasó cuando el asunto de Urías, que él mandó a matar a Urías indirectamente para quedarse con la esposa. ¿Qué pasó? El profeta vino y lo expuso. Ese es el hablar de Dios. Ese es un profetismo que opera en diferentes niveles. Así que volvemos a traer el tema. Samuel era uno con Dios en la tierra como un Dios en funciones sobre la tierra. Es decir, como el vicepresidente que está actuando ahora como presidente. Él es el representante del Dios en los cielos que gobierna a su pueblo en la tierra. Samuel ministró en 5 estatus. Y eso lo hablamos la semana pasada. Samuel ministró como nazareo consagrado absolutamente a Dios para el cumplimiento de su economía. Hoy necesitamos entrar en ese nazareato. El Nuevo Testamento está cargado de este asunto. Está cargado de que necesitamos negar nuestra vida del alma. Que necesitamos darnos cuenta que no podemos servir a 2 señores. Y que si aspiramos a ser vencedores y si aspiramos a que Dios nos use, que si aspiramos que el Señor nos guíe, necesitamos entrar a vivir absolutamente para Dios. Y tener solamente una meta, que Dios logre su economía. Especialmente en este asunto, como comenzamos hablando, Dios necesita hogares, Dios necesita parejas, Dios necesita mujeres y hombres que pongan a sus hijos en oración y que los entren y los presenten, no para ellos, para Dios. Y cuando ese niño crece, como pasó con Samuel, estaba claro cuál era su función y cuál era su operación. Luego Samuel ministró como sacerdote, que honraba a Dios y agradaba a Dios, para reemplazar el sacerdocio caduco y degradado. Y él fue fiel para actuar en beneficio de Dios, encargado incluso de nombrar y establecer reyes para el gobierno divino sobre la tierra. ¿Qué es eso?
Hoy nosotros, la iglesia, tiene que ser el sacerdote, establecer el sacerdocio de Dios. ¿Por qué? Porque nos toca a nosotros ahora llevar adelante esta función de tal manera que el reino se dé. Venga a tu reino, la oración del Señor. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quién va a traer eso? El sacerdocio. Por eso es que Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. Somos reyes, pero somos sacerdotes también. Cristo está funcionando en nosotros como el rey y operando en su iglesia como el rey, pero se manifiesta como sacerdote. ¿Por qué? Porque está laborando conforme al corazón de Dios y está ofreciéndose completamente. Por un lado ofrecemos a Cristo como nuestro sacrificio, pero por otro lado nos ofrecemos nosotros mismos y nuestro cuerpo para el Señor. Y en eso se cumple también el nazariato. No hacer eso es caer en la degradación, es caer en la vía fácil. Un hermano hablaba iglesias a control remoto, donde nadie hace nada y todo es sencillo, ya tenemos el programa, ya está todo hecho. Aquí no hay que hacer nada, que venga la gente y se vaya. Bueno, no hay mucha diferencia de eso y otras cosas que hay por ahí. Samuel ministró también como profeta. El profetismo que Samuel trajo, como dije anteriormente, no fue un profetismo liviano, sino fue un profetismo donde él podía transmitir el hablar de Dios. Hoy en la vida de la iglesia, por cuanto estamos recibiendo el hablar de Dios, estamos siendo instruidos para que nuestro espíritu pueda ser activado. Podemos movernos también como aquellos profetas que cuando hablamos, la gente se estremece y la gente es convencida y saben que Dios está ahí. Hoy estamos ejerciendo tal ministerio. Hoy está en nuestras manos reemplazar el cristianismo degradado, el cristianismo viejo, el cristianismo tradicional, para vivir en nuestra vida el reino de sacerdotes como profetas y como reyes, para que Cristo sea expresado en nosotros. Y la clave, y como eso se logra, es entrando en la oración intensa, como Ana, tocando la carga de Dios, el deseo de Dios, el propósito de Dios, de tal manera que podamos entonces producir el nacimiento. ¿El producir el nacimiento de qué? Del Hijo varón, que encarna todas estas funciones, y el Señor está esperando que eso salga. Por eso hoy nosotros como la iglesia tenemos que gemir como Ana gimió, para que el Señor produzca lo que Él está buscando. Así que todo este relato de Samuel constituye un cuadro de lo que debe ser nuestra situación hoy. En primer lugar, debemos ser un Samuel, primero, que encarna todas las funciones, y luego un David, un Samuel que tiene la vida divina esencial, y un David que tiene la autoridad para expresar a Dios. Tenemos que ser aquellos que disfrutan a Cristo a tal grado que ese disfrute llega a ser el reino, el cual es ¿qué? La iglesia. Eso somos nosotros. Hoy estamos moviéndonos en la vida del reino, en la vida de iglesia, mediante el disfrute de Cristo. Así que, número uno, Samuel no decidió ser nazareo, ni servir como sacerdote. ¿Sabe? Van a ver que dice que sí, que el nazariato era la puerta trasera donde Dios estableció el número 6. Y es cierto, el nazariato fue un instrumento que Ana, sin saberlo, porque Ana cuando habló con Dios no le dijo, yo te voy a llevar a mi hijo para que se haga sacerdote. No, Samuel era levita,
vino de los coatitas y también vino de un descendiente muy trágico, que fue Coré. Él vino descendiente de Coré y era levita, pero no venía de la línea de Aarón. Por lo tanto, eso produjo que Ana lo podía llevar al templo para que sirviera como asistente de los sacerdotes. Entonces Dios utilizó, número uno, que él era de la línea de los levitas, y número dos, que él estaba allí, en medio de un caos. Así que Elí se dio cuenta de que este muchacho tenía la capacidad de aprender todas las cosas, y por otro lado, Dios lo elige. O sea, pero no era que todos los nazareos, si querían, podían hacerse sacerdotes. Ese no era el punto. Sansón era nazareo y no podía ser sacerdote. Punto, no podía ser sacerdote. Pero aquí se dan todos los elementos. Samuel estaba en el templo, era levita, estaba siendo adiestrado de ayudante de sacerdote, pero a la misma vez, por causa de la degradación, Dios lo elige. Como dice ahí en 1 Samuel 2:32. Dios lo elige como sacerdote. Dios es el que estableció el sacerdocio. Él nombra a quien Él quiere. Nombra a quien Él quiere. Así que aquí vemos que Dios elige a Samuel. Él no eligió ser nazareo. La madre lo puso ahí. Pero no solamente Dios lo acepta como nazareo, sino que también lo nombra sacerdote. Dios lo entrenó, lo perfeccionó. Y ahí entonces Dios pudo enlazar toda la línea de la vida para producir el parto ya en el Nuevo Testamento del Cristo que nace de la Virgen, para producir el parto de la resurrección y para producir el próximo parto final del Hijo varón. Todo eso está amarrado en esta función sacerdotal, juez, profeta y nazareno de Samuel. Por otro lado, Samuel fue siempre muy honesto con Elí. Cuando Elí le preguntó, bueno, muéstrame, ¿qué te ha dicho Jehová a ti? Porque él no tenía el hablar de Dios. Él no tenía el hablar de Dios. Muéstrame qué te ha dicho Jehová. Y Samuel le contó. Le dijo, en el verso 3:12 en adelante, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que ha dicho acerca de su casa desde el principio hasta el fin. Porque le dije que voy a juzgar su casa para siempre por la iniquidad que él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí la maldición y él no los restringió. Eso es muy serio para los padres hoy. Y él no los restringió. No, que no le podemos. No, aquí fue juzgado Elí por no restringir a sus hijos, por complacerlos en todo. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Así que Samuel pues se lo contó todo, dice, sin encubrirle nada. Entonces él le dijo, él es Jehová, que haga lo que bien le parezca. Para mí esa respuesta que le dio Elí a Samuel fue una respuesta muy fría. Yo la considero hasta una respuesta irrespetuosa. Porque si a mí me dicen que mi familia y mi casa va a ser destruida y que todo lo que tú tienes se lo van a quitar, ¿usted cree que yo le voy a decir a Dios, pues haz todo lo que te parezca? No. Él no tuvo un corazón de humildad ni de arrepentimiento tampoco. Aun cuando Samuel le mostró todo eso. Y aún Samuel viendo todo eso, Samuel fue paciente. No intervino con su mano hasta que entonces Dios tocó la casa de Elí.
Y así que de manera espontánea, entonces, en vida, el Señor fue restaurando el viejo sacerdocio, se restaura el hablar de Dios profético, y Samuel funge como juez y director y administrador del pueblo de Israel y protector, hasta finalmente que el pueblo pide rey y él entonces escoge, viene Saúl, y después de Saúl, a la decadencia de Saúl, él también entonces escoge a David como un tipo y sombra de Cristo. Así que toda esta historia de esta noche no tiene ningún valor si es que no nos damos cuenta que nosotros necesitamos llegar a funcionar como nazarenos, como sacerdotes, como profetas. ¿Con miras a qué? Con miras a traer el reino. Samuel antecedió a Cristo, pero nos mostró los pasos, nos muestra los pasos para tener tal vivir. Y la primera cosa que necesitamos aplicar es evaluar dónde está nuestro corazón. ¿Cuántas cosas en nuestro corazón todavía no han sido entregadas a Dios? La palabra nazareo viene del hebreo nazar, que significa ser separado. Eso es lo que significa nazareo, ser separado. Así que es la primera cosa que el Señor quiere que hacer con nosotros. Separarnos de esta atmósfera caída y de muerte y entrarnos en su atmósfera de la realidad. Una vez que entramos en la atmósfera de la realidad, nuestro disfrute tiene que ser Cristo. Nuestra vida tiene que ser Cristo. Y ya estamos entrando dentro de la dimensión del Nazareo. ¿No es algo diferente? Lo hemos estado hablando todo el tiempo. Y ahora ya no tenemos que entrar por la puerta de atrás. La puerta se abrió para nosotros, como dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está. Hoy tenemos en nuestras manos esa bendición. Que el Señor nos lleve adelante y que podamos ver a Samuel no como una bonita historia, sino como el reflejo de lo que Dios desea hacer con su iglesia hoy. Gracias, Señor, por esta palabra. Háblanos, dirígenos. Muéstranos, Señor, cada día qué es lo que tú deseas. Muéstranos, Señor, cuando nuestro corazón se aparte de ti. Muéstranos, Señor, cuando nuestra vida esté rodeada de cosas que no eres tú. Aún muéstranos cuando nuestra crianza con nuestros hijos no estén a tu altura y tú no seas el primero antes que aún nuestros hijos. Llévanos a tal vivir, Señor. Llévanos al vivir de Ana, llévanos al vivir de Samuel, para que todos estos partos puedan cumplirse conforme a tu propósito y conforme a tu deseo. Amén.